tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres. Esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es... ¿ser o no ser? Con los juglares, trovadores y bufones de la corte. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este misterio de la humanidad que son estos personajes tan maravillosos y fascinantes que son los juglares, los trovadores, los bufones. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Quiénes eran estos grandes artistas? ¿Y cuál es el legado que nos dejan y que sigue perdurando hasta el día de hoy? Y vamos a recordar brevemente cuál es el contexto en el que estamos. Estamos situados en la Edad Media, que es del siglo V al siglo XV. Estamos en Europa. Recordemos que la iglesia, el clero, es quien tiene el poder, quien está comandando todo, quien dice qué se hace, qué no se hace, qué se presenta, qué se representa y qué no, a quién le cortan la cabeza y quién vive. Entonces, teniendo este concepto de que estamos en un periodo feudalismo, también llamado oscurantismo, donde muchos de los avances de ciencia y tecnología quedaron rezagados o ocultados para proteger a los artistas o para proteger a los científicos que fueran en contra de los dogmas de la época, porque hay que recordar que en esta época también nace la Santa Inquisición, que era un mecanismo de tortura que lo que quería era mantener controlado al pueblo para que no se le salieran las ovejas del redil y no pensaran por fuera de los ideales dogmáticos católicos cristianos que imperaban en esta época. Entonces, teniendo este contexto, además de que no existían libros y el poco conocimiento que se tenía estaba resguardado por la iglesia, por el clero, pues vamos a entender justamente cuáles son los mesteres, es decir, los oficios, porque la palabra mester viene de ministro, oficio, porque en esta época, recordémoslo, como lo dijimos en el episodio anterior, cada una de las personas tenía un lugar específico dentro de la sociedad y hacía valer su lugar a través de un oficio: el zapatero, el herrero, el agricultor, el caballero, el rey, el papa, el sacerdote y todas estas figuras que Javier nos lo platicaba de una manera fascinante a través de las piezas de ajedrez, porque así es como funcionaba la sociedad. Cada uno de los integrantes de esta sociedad tenía un rol, un oficio. Vamos a hablar de estos mesteres, porque entonces así vamos a entender quiénes eran estas figuras de los juglares, de los trovadores y de los bufones, que es lo que nos atañe aquí en Cuestión Teatral. Y justo esta fue una recapitulación muy breve, porque así lo hacían los juglares, así lo hacían los bardos. Ya vamos a entrar en materia, pero las jornadas en las que ellos contaban sus cantares eran de un día, de dos, de tres. No contaban todo el cuento de golpe, todos los versos, no. Entonces hacían esto que acaba de hacer María, esta recapitulación. Se lo debemos a los juglares, que empezaban con un primer verso, con una primera estrofa, donde recapitulaban todo lo que había pasado en el capítulo anterior, como en las caricaturas, como cuando veías Dragon Ball y decía, o los Caballeros del Zodiaco, y en el capítulo anterior Goku va por las esferas. Toda esa cuestión de retomar, por si te lo perdiste, que también lo tenemos en las novelas o en los recaps de las series que vemos, se lo debemos también a los juglares. Y bueno, estamos, como decía María, en la Baja Edad Media, siglos XI al XIV, la última etapa, y nos vamos a concentrar en los juglares y en los trovadores. Perfecto. Y entonces, recapitulando y entendiendo la riqueza cultural que nos dejan estas figuras artísticas, vamos a entender los mesteres que había en ese momento acerca del oficio de las artes, que son el mester de clerecía, el mester de cortesía y el mester de juglaría. ¡Ay, qué cortés! ¡Ay, pero qué dama, pero qué caballero, qué cortés usted, mi lady! Claro, ese es el mester de cortesía y ahora vamos para allá, pero vamos a empezar con el primero, que es el mester de clerecía. Este mester, como bien su nombre lo indica, viene del clero, es decir, las personas que se dedicaban a los asuntos de la iglesia, a los asuntos del dogma de la religión, que generalmente contaban con libros, con las bibliotecas, porque recordemos que la imprenta no se crea hasta finales de este periodo
periodo que es justamente la creación de la imprenta de Gutenberg, lo que hace que acabe la Edad Media y empiece el Renacimiento. Y en la Edad Media solamente unas pocas personas podían tener acceso a los libros y al conocimiento. Y este mester de clerecía, este oficio de los clérigos, era, además de preservar y de recopilar estos tratados, esta biblioteca, este conocimiento que se tenía, era difundirlo entre ellos, porque era una cosa muy selecta, solamente unas personas podían acceder a este conocimiento, y lo hacían a través de escritos literarios que estaban hechos en verso, que eran muy cultos, porque lo que ellos querían hacer era rescatar todo el conocimiento y toda la filosofía de los griegos y de los latinos, es decir, de los romanos, de toda esta herencia que les habían dejado, y lo hacían a través de escritos ultraculteranos, imposibles de descifrar para cualquier persona que no tuviera conocimientos por encima del promedio, y lo hacían en verso, y les gustaba mucho contar las sílabas de cada verso, y estos versos los hacían generalmente en endecasílabos, es decir, 11 sílabas por cada verso, o en alejandrinos, que son 14 sílabas por cada verso, y esta era la forma más refinada y más exquisita que tenían en ese momento, o que estaban encontrando en ese momento, de escribir, y que solamente era el oficio de los clérigos. Y lo que hacían con estos textos, porque eran didácticos en su mayoría, era expresar los valores de la época y la moral de la época, de cómo se tenían que comportar, cuáles eran las virtudes que las personas tenían que trabajar, los conceptos de infierno, del cielo, todos los dogmas de la época. Ellos se encargaban de escribirlos. Les encantaba escribir vidas de santos, les encantaba escribir la pasión de Cristo, los misterios marianos y todo lo que tuviera que ver con la religión, para adoctrinar a la gente, para darles un estatus moral, o para decir, yo sé todo esto, porque también aquí les encantaba citar, y es donde empezaron a citar a través de los documentos a otras personas, porque como decía Aristóteles, o porque como decía Pancracio, o como decían Lucrecio, Terencio, sí, exactamente. Sí, porque de esta manera ellos se legitimaban. Y este es el mester de clerecía, que era culto y muy indescifrable para el común denominador, para la gente, para el pueblo. Y justamente recordemos que llenaban estas páginas de los libros con dibujos, con anotaciones. ¿Y han visto estos dibujos de los gatos con cara horrible medieval? Es que no podía no aprovechar este episodio para hablar de eso. Gatos tocando mandolinas con instrumentos, con unas caras medio aplastadas, como de cara aplastada, como si le hubieras pegado la cara contra la pared o contra un cristal así, o que está la boca aplastada así, o que tienen bebés con caras de adultos. Todos estos dibujos que hacen de juglares, de caballeros, son estos mismos clérigos que tenían dotes, que además de caligrafía, esto es muy importante, este mester de clerecía también privilegia no solo el contenido, sino la forma de consignar en la página la belleza de la letra. ¿Se acuerdan estas letras capitales con las que inician muchos de estos capítulos, de estos cantares? Le ponen una D gigantesca con florituras, con capa de oro, con hoja, le ponen hojarasca, le ponen dibujos, le ponen sellos, le ponen flor de lis, empiezan a decorar, y tú ves esas páginas y son una verdadera obra de arte, porque todo se hacía a mano. Imagínense el tiempo y el esfuerzo que la gente ponía en solamente escribir un tratado, o escribir un libro, o escribir una sola historia. Pensémoslo en 15 páginas. Y es que era también para Dios, o sea, era este ministerio de clerecía, era también con la belleza, con la riqueza, para que quedara consignado para la gente que lo leyera, para los campesinos, para los fieles, para quien se acercara algún día a este mester culto, pero también era un trabajo divino, era un trabajo de Dios, y por eso esa atención al detalle en el mester de clerecía. Y luego tenemos el mester de cortesía, que como su nombre también lo indica, es para los cortesanos, para los nobles, para los hijos de los reyes, para la gente que estaba por encima dentro del estatus social. Y este mester de cortesía también era didáctico, también le enseñaba a la gente, pero esto no eran principios morales, religiosos, éticos de bien y mal, sino eran principios cortesanos de la corte, para ser corteses, que de ahí viene esa palabra, para tener un buen comportamiento en sociedad, para saber
saber cómo cortejar a una dama, cómo hablar de asuntos políticos, cómo referirse a la gente, cómo hablar entre ellos, cómo hablar con el vulgo, con el pueblo, cómo tratar asuntos también religiosos. Los tipos de caravanas, los tipos de reverencias, ante quién sí, ante quién no, qué tanto bajar la espalda, cómo utilizar las manos con gracia, literalmente, ¿eh? Sí. O sea, tú te cómo tomar la copa, qué cubiertos utilizar. Bueno, aquí empezaban se comían con las manos, pero empezaban los cubiertos. Pero justamente empiezan todas estas normas corteses y modales, pero también del vestir, del buen hacer, del buen andar, de si llevar flores en la boda, porque ya saben que les apestaba, porque no se bañaban. Entonces, esta costumbre del ramo, donde la novia trae el ramo, todo eso está también consignado y te lo puedes... Hay muchas cosas que... Quiero contarlo, porque ya que lo mencionas, hay que contarlo, porque la higiene, las costumbres de higiene eran muy pobres en esa época. El agua era muy escasa. Entonces no tenían la costumbre de bañarse, a veces se bañaban una vez al año, a veces 2, a veces 3, y les iba muy bien, pero generalmente la época del baño era en mayo, porque era la época en que hacía más calor y pues los humores estaban más fuertes, entonces era la época en la que se bañaban, y las bodas se realizaban en junio, un mes después, para que no apestaran tanto los novios. Y justamente lo que dice Javier del ramo de la novia llevaba un ramo con flores muy aromáticas, porque bueno, ya había pasado un mes, de mayo a junio, la gente ya empieza a oler. A los 2, 3, el muerto y el arrimado dicen que a los 3 días apesta, y también el ser humano que no se ha bañado. Este verso sin esfuerzo, pero así era. Y entonces un mes después pues se casaban y traían estos ramos para no apestar tanto. Y precisamente todas estas cosas las sabemos no tanto por un tratado histórico, sino porque precisamente en estos menesteres de cortesía se aconseja a la dama casadera que porte este ramo de flores, y entonces los humores no salgan por debajo de las faldas, y debajo de los pantalones. Todo eso nos enteramos porque uno piensa como que los nobles todos eran gente más educada, más fina, que sabía, que era letrada. La mayoría de los nobles, o sea, lo que se llaman los infantes, las infantas, los hidalgos, no necesariamente tenían educación. De hecho, la mayoría no. A lo que aspiraban a lo mejor sí era a la caballería, al heroísmo, a ser una dama de la corte, pero gracias a estos a ser refinados y de buenos modales. Exactamente, gracias a estos menesteres de cortesía es que ellos podían entretenerse, pero siempre aprender una lección del deber y también de su vasallaje. Era muy importante el vasallaje, y los trovadores en este menester de cortesía les inculcaban que tenían una lealtad al rey que estaba por encima de ellos mismos, por encima del reino, del ducado, del lugar donde eran condes, del hijo de quien eran infantes. Es decir, literalmente siempre se utilizaba en este menester de cortesía, se aprovechaba para recordarles lo que se llamaba el fealty, que es tu lealtad, tu deber de vasallaje al rey. Y este era el menester de cortesía, que también era para pocas personas, porque pues siempre el poder se ha concentrado de esa manera. El 1% que le llaman, el 1%. Lo que viene siendo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al menester de juglaría, que sí era de todos y para todos, porque el menester, el oficio de los juglares, eran estas personas que eran nacidas en el pueblo, eran gente de la sociedad. Sí, el vulgo. El vulgo, que se encargaban a través de cantos, a través de música, a través de poesía, a través de representaciones, de juegos, de malabares y de toda suerte de gracias y de astucias para hacer que la gente se congregara, tener una multitud, un público. Y estas personas, los juglares, tenían un rol vital dentro de estas sociedades. Si ya hablamos en el capítulo anterior de todas las obras litúrgicas, de todas las obras cristianas, las moralidades, las farsas, de todo lo que se hacía afuera de las iglesias, que tenía que ver con la doctrina, el adoctrinamiento de los fieles, con estas bocas del infierno, con estos cielos, con estas representaciones sobre lo bueno, lo malo, el cielo y el infierno. Los juglares eran quienes se encargaban de dar las buenas nuevas, las noticias, los periódicos de la época, y también de cantar las gestas y las historias del día a día. Las epopeyas, las batallas. Exactamente, y era con lo que la gente conectaba, lo que la gente quería escuchar, lo que la gente podía entender, porque ellos no hablaban en un idioma culterano, no
hablaban en decasílabos ni en alejandrinos, no tenían este refinamiento del lenguaje, ellos hablaban como pues el su vulgo. Lengua romance, ¿no? Que si los catalanes, que si los occitanos, que si los franceses, que si los godos, que como se hablaba en cada provincia, ¿no? En lengua llana, en lenguaje muy simple, porque tenían una conciencia del espectáculo, que esto es para todo mundo y a mí me tiene que entender todo mundo y además tengo que ser gracioso para toda la gente. Y recordemos que la palabra juglar viene de yocular, que significa divertido, gracioso. Broma. Exacto. El bromas. El bromas, como decías la semana pasada. Y también de yocular viene la palabra jugar, juglar. Lúdico. Que los actores, las actrices siempre hemos sido estos niños eternos que tenemos complejo de Peter Pan, que siempre queremos jugar, queremos divertirnos y queremos pasárnosla bien. Esto es herencia completamente de los juglares. Peter Pan, perdona, es que ahora que lo mencionas, Peter Pan no va vestido de verde nada más porque sí, ni Pepe Grillo, los grillos cantores, no van vestidos de verde nada más porque sí. Los juglares, que generalmente usaban ropa marrón o ropa verde oscuro, era porque tenían una profunda conexión con la naturaleza, porque dormían bajo el manto celeste, dormían lo que les daba los frutos. De hecho, muchas veces comían de lo que natura otorga, o sea, del mango que se encontraron, o de la fresa, o de las berries, o que si me encontré una uva, porque muchas veces eran de una condición paupérrima, pobres. Vivían a expensas de la naturaleza, y por eso tú te vistes de verde. Por eso yo me visto de verde, porque en realidad... Es que Javier, ustedes no lo conocen, pero... Para todo aquel que no lo sabe. Siempre tiene algo verde, siempre está vestido de verde. Entonces, y por eso Tolkien después crea los elfos y dice que habitan en Mirkwood Forest. Ya hablaremos de Tolkien al rato. Bueno, ya vamos para allá. Toda la idea de que los juglares son verdes es porque son una especie de voz de la naturaleza. Por eso Walt Whitman luego se inspira en ellos, Thoreau, porque en realidad el pensar que el juglar, ese cantar de la gente popular y vulgar, pero que en realidad es un ruiseñor, es un pájaro cantor. Luego Rubén Darío también se inspirará en ellos y creará el pájaro azul. O sea, toda esta idea de que el juglar es un pajarillo que canta las canciones de la gente, pero porque han dado los caminos en los bosques, se ha perdido en la hojarasca y justamente desgasta sus botas, pero es un grillito, es una especie de, además, justo como está en la escala, que anda ahí? Es cri-cri, ¿quién es ese grillo cantor? No, ¿y quién es ese señor? El grillo cantor. Y estos juglares eran estos grillos cantores que estaban expensas de la naturaleza y generalmente eran pobres. Que si llovía se empapaban. Sí, y eran artistas itinerantes, es decir, que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, dando las buenas nuevas. Y en cada lugar al que iban, además tenían la astucia de reconocer qué es lo que se hacía a donde quiera que fueres, hacer lo que vieres, que es un dicho popular. Tenían la astucia de observar y de reconocer cuáles son los valores que aquí imperan, qué es lo que aquí la gente le gusta, en qué están ahorita viviendo, en qué están inmersos, para poderlo hacer parte de sus rutinas, de sus shows, de sus espectáculos y conectar con la gente, porque sabían que lo más importante era conectar con su audiencia al ser divertidos y graciosos, y sus espectáculos eran familiares, eran para toda la gente. Ellos sabían que tenían que referirse desde los más chicos hasta los más ancianos, para que todos se la pasaran bien, todos aplaudieran y después de pasar el sombrero y les dejaran monedas o a veces comida o a veces ropa o a veces les ofrecían un refugio para pasar la noche, y ellos vivían de esta manera, un poco como animalitos a expensas, viendo una monedita, lo que guste cooperar, lo que sea su voluntad. Y por lo mismo, al principio se les consideraba como gente fundamental dentro de la sociedad, porque se encargaban de dar las buenas nuevas, se encargaban de dar las historias, las gestas y de hacer algo que es fundamental para cualquier sociedad, que es crear el folclor. Esto se lo debemos a los juglares. Ellos fueron los que crearon el folclor de cada pueblo al contar sus historias, al contarles sus propias gestas. Fundamental para los juglares. Que la palabra folklore, justamente el lore de la gente, es decir, el lore, justamente lo que significa es el legado, son las anécdotas, son los cuentos. De folk viene, que es una palabra alemán, folk como Volkswagen, como
como el bocho del pueblo, pero el folklore es justamente todo ese legado, toda esa historia, esa cantidad de cuentos, de anécdotas que le pertenecen a la gente y que son los recapituladores y constructores de ese imaginario popular. Y que constituyen una identidad social, una identidad de pueblo, una identidad de castas también. Y esto es fundamental, por eso tenían un lugar tan privilegiado, pero al mismo tiempo ya del siglo XII hacia el siglo XV empezó a decaer muchísimo esta imagen porque se les relacionaba, como siempre, a los actores, a las actrices con gente viciosa, con gente de mal agüero, con gente que dice demasiadas cosas incómodas y con gente con la que el pueblo no debería de relacionarse. Entonces eran segregados y excluidos a menos de que sus dotes histriónicas o sus capacidades artísticas fueran tales y de tal agrado para la gente que no pudieran hacer más que encumbrarlos, ensalzarlos, y de ahí vienen las primeras estrellas también, porque los juglares que se consagraban, entre más talentos tú tuvieras, mejor juglar podía ser. Tú podías ser alguien que iba de pueblo en pueblo y cantaba y daba las buenas nuevas y contaba historias, pero si tú no tocabas un instrumento, si tú no hacías acrobacias, si tú no hacías suertes de magia con las manos, prestidigitación, si tú no tenías más talentos, mímica, pantomima, entonces tú eras considerado como un juglar menor. Pero entre más talento, entre más habilidades tuvieras, más ibas escalando en lo social y te recomendaban para las cortes, porque los juglares representaban en espacios públicos, en plazas públicas, en tabernas, y a los que les iba muy bien, que tenían muchos talentos, en las cortes. Y esto era lo último a lo que podía aspirar un juglar, que fueran elegidos para representar ante el rey, para presentar ante una corte, para representar en una boda de unas personas muy importantes, de feudos, de burgueses. Entonces, esta era la forma en que se consagraban, porque las propinas eran tantas que se podían comprar ya coches, se podían comprar caballos, se podían comprar una casa, bueno, un lugar donde vivir. Pero coches, carruajes tirados por caballos, porque yo creo que tuve la imagen del Ferrari en el medievo y me sentí en Age of Empires cuando ponías el cheat, el código trampa, y aparecía un carrazo. También esos juglares estaban padrísimos. Pero bueno, les llamaban coches también a los carruajes. Y entonces, estos juglares podían acceder a otro estrato social, y aquí se encontraban con los trovadores. Y los trovadores era gente, hijos de nobles, eran nobles, gente de hijos de reyes, infantes, hidalgos, ducados, que tenían mucho amor por el arte, que admiraban a los juglares y que ellos, pues como tenían mucho dinero, pues podían contratar maestros de música, podían contratar a un juglar para que les enseñaran cosas, y ellos iban refinando, porque mientras los juglares lo hacían por dinero, por mantenerse, porque había que comer y entonces tienen que perfeccionar su oficio, porque si no le gusta a la gente no comen. Los trovadores, perfeccionaban su oficio por gusto, por placer, simplemente también por estatus, porque ellos podían demostrar que yo, al ser un conde, también tengo dotes artísticas, también puedo componer, también puedo hacer grandes poemas, también tengo muchas habilidades artísticas que puedo compartir con los demás. Muchas veces los trovadores, que se quedaban siempre, estaban en las cortes, se dedicaban exclusivamente a escribir estos documentos y representarlos, o a veces daban sus documentos a los juglares. Yo escribí, y ahí nace también la autoría, el derecho de autor. Yo, trovador Guillermo de Poitiers, pongamos cualquier nombre, te doy este tratado, te doy este documento para que tú lo representes, o si no lo sabes interpretar porque eres analfabeta, claro está, entonces yo te voy a decir cómo lo tienes que tocar, qué acordes son, cuáles son las notas y cómo tienes que cantar esto, para que tú repliques y siempre digas de quién es esta autoría, porque yo soy el autor. Y los trovadores eran los grandes autores. Pero justo ahora que lo dices,
estos, a mí me suena mucho al TikTok de la época con los trends. O sea, son los influencers, pero ahí tienes a los que ponen el trend, ¿no? Que ya pueden ser ya un juglarcillo o al contrario el trovador, pero al final se copian el bailecito, se copian la canción y ahora quién lo trae y los invitan a las fiestas, los invitan a las reuniones. De alguna manera son como el influencer que ahora ya se contrata o ya lo invitan a que sea el host de los premios tal o cual, o justamente que empiezan a ser estos rockstars que dice María de la época y que precisamente se están pasando la batuta de quién pone de moda qué, si yo lo consigno porque yo sí sé leer escribir, si tú me lo pasas a mí yo te lo enseño, pero le pongo unos arpegios nuevos que pulso hábilmente en la mandolina o en el laúd, y entonces sí se va haciendo algo popular al oculto y del oculto a lo popular. Exacto. Y se va trastocando, se va transformando. Exacto, como tú lo dijiste, de lo popular a lo oculto y del oculto a lo popular, porque ambos se nutrían entre ellos. Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Incluso muchos juglares llegaron a ser trovadores porque se especializaron, empezaron a aprender a leer, a escribir, a componer canciones, a escribirlas, a dejar las partituras, y muchos trovadores se influenciaban por los juglares porque los admiraban, y los trovadores, escribían cancioneros. ¿Y qué eran los cancioneros? Eran unos tratados, unos documentos que los trovadores, como eran hijos de condes, hijos de nobles, hijos de reyes, pues tenían la habilidad y la posibilidad de dejarlo todo en papel, y en estos cancioneros pasaba algo muy curioso, que estaban divididos en 3 partes que son vida, razones y composiciones. La vida eran sus biografías, pero ellos hacían su autobiografía, entonces se ponían lo que ellos querían y se ensalzaban y decían, no, yo soy un dechado de virtudes y yo nací en una casa en un día muy soleado de marzo, donde cantaban como en las mañanitas todos los pajarillos y vinieron las golondrinas a ver ese nacimiento encumbrado. Se ponían lo que querían porque pues ellos lo escribían, eran su Wikipedia, su biografía. Justificaban sus malformaciones y de pronto tenían una pata más corta que la otra. No, yo no nací así. Es porque fue cuando el Leviatán me tragó la rodilla o me encontré con un gigante, y empezaban además a llenar de fantasía porque folklore, empezaban a llenar de hadas y encuentros en el bosque con una bruja en el techado y un zorro me dijo el otro día. Porque esa es otra que no dijimos. Algo muy padre de los juglares. Ahora volvemos a las vidas, pero bueno, más bien parte de las vidas. Es que es parte de algo que hacían los juglares muchos, que como eran andares de los caminos, pues estaban cerca de los zorros, de las gallinas, de los leones, de las palomas, de los animales. Y entonces incluían historias y cuentos moralizantes para hacer conciencia en la gente de lo que no debes hacer y que no te metas en el bosque y que Caperucita Roja y que el lobo feroz. No le hagas caso al lobo, Caperucita. Y entonces decían que habían hablado con, así esto me lo dijo un zorro, o en realidad cuando yo me volví gusano y cuando fui amigo de la tortuga, entendí que no llega más rápido el que corre más veloz, sino el que sabe perseverar. Y luego Disney va a retomar, fíjense, todo el auge de Disney, todos los cuentos que Disney retoman eran en castillos medievales, acuérdense, el inicio de Disney, el éxito de Disney, es que se volvieron el juglar, pero con ahora en animación y película, ¿no? Es que aquí nacen las fábulas. En Prismacolor, ¿no? Pero justamente ellos lo que hacen, Disney lo que hace es retomar estas fábulas medievales que los juglares consignaron de sus encuentros, de la Cenicienta, que si las brujas, que si el dragón, que todos estos cuentos, pero donde ellos decían casi nahualísticamente, o sea, no era una tradición nahual como en Latinoamérica, pero sí es esta tradición de decir, yo me volví un gusano y pude atestiguar cuando me iba a comer el águila, y yo le dije... Porque la bruja me convirtió en gusano. Y la rana, toda esta idea de que el príncipe se volvió una rana y la princesa le va a dar un beso, eran historias de juglares y de trovadores para que no te fuera a pasar que justamente te encontraras con una rana y no supieras que era un loro, un príncipe vuelto rana. Y era la forma ingeniosa que ellos tenían de atrapar a la gente. Exacto. Porque hay que darles fantasía, porque sí, te voy a enseñar una lección, te voy a dar algo de folclore popular, pero te lo voy a contar de una manera que te genere mucho interés, muy astuto. Y de ahí luego Esopo los retomará y todas las fábulas que luego los retoma, o sea, también los cuentos de los hermanos Grimm, pero vienen del medioevo y vienen particularmente de estos juglares que construyen a partir de verdad, una mezcla entre verdad, fantasía e imaginación,
estos cuentos que nos han de enseñar una lección que valdría la pena aprender. Una moraleja. Y también había hasta cuentos para jóvenes casaderas y muchachas. No vaya a ser que un lobo, un astuto lobo las engañe. Comer antes de tiempo. Como el de Caperucita Roja, ¿no? Es una de estas lecciones para que no vaya. Y también para conquistar y para seducir, lo que sí debías de hacer, con quién sí te debías de llevar a la cama. O sea, todas estas cuestiones eran, y también eran súper, jugaban con esto, lo trastocaban para sus propios fines, porque los juglares también, pues, eran personas, ¿no? Pero justamente qué bueno que decías esto, María, porque, o sea, o que tocabas esto cuando hablas de las vidas, porque ellos dentro de sus vidas vivían múltiples vidas. En la parte cuando fui águila, cuando fui conejo, cuando me encontré como Alicia en el País de las Maravillas, me hice chiquito, me hice gigante tomándome una pócima. Y tú lees esas vidas y dices, nada de esto es verdad, hay que tomarlo con una pizca de sal, pero algo de eso sí te puedes ir encontrando y decir, mira, estuvo en la corte de este rey, mira, conoció a este duque, tuvo encuentros con esta dama. Sí, tomemos en cuenta que son textos artísticos, no son documentos históricos. Entonces, claro que hay mucho de leyenda, hay mucho de fantasía, aunque también mucho de verdad, ¿no? De quiénes eran hijos de quién, en qué castillo vivían y a qué se dedicaban, ¿no? Entonces, esta primera parte de estos cancioneros, de los trovadores, que se conservan en la actualidad en buen estado, 95 cancioneros. Es muy poco, pero es nada. Pero estos, les decía, estaban divididos en 3: vidas, razones y composiciones. Después de que ellos decían, es que yo soy tal por cual y soy una maravilla, y se hacían una leyenda de ellos mismos, porque sabían que estos documentos iban a perdurar por la historia, ponían un capítulo de razones. La razón por la cual yo hago esta composición a la bella Isolda de mi amor, porque se llevó los mejores años de mi vida y mi corazón sigue en sus manos, ¿no? Y entonces la razón del por qué escribieron eso que escribieron, por qué hicieron esas composiciones, por qué hicieron esos poemas, por qué están creando esas historias. Y después de dar todas sus razones, que también eran unas letanías, porque ellos también querían demostrar, a diferencia de los juglares, que ya sabían hacer su oficio, los trovadores querían demostrar que eran muy cultos y que sabían mucho, y querían dejarlo en un legado, querían dejarlo en un papel. Y después de poner sus razones, entonces ya venían las composiciones, entonces ya venían los poemas, pero también ponían partituras, no solamente el poema. Acuérdense que hablamos el capítulo anterior que la forma más fácil que tiene el cerebro de retener historias, de retener información, es a través de la poesía, de la música, del canto y de las rimas. Entonces, como ellos ya tenían este conocimiento, pues así hacían sus composiciones, música y poesía, ¿no? Que sea algo elevado, algo culto, algo hermoso, y después se lo daban a los juglares para ser representado, o si ellos tenían dotes artísticas o consideraban que las tuvieran, no significa siempre que las no, a lo mejor estaban bien desafinados o ya se les había reventado una cuerda y tocaban como si nada. Sí, pero poderoso caballeros don dinero, entonces ellos se representaban a ellos mismos. Es curioso que justamente los documentos que siguen vigentes hasta el día de hoy o que tenemos, que han sobrevivido, son de trovadores, gente que tenía dinero y que tenía acceso a la educación, que tenía acceso a bibliotecas, que tenía acceso hasta la tinta y papel, que eran muy costosas en ese momento, y que todo lo que hicieron los juglares, todo su aporte folclórico se perdió, a menos de que haya sobrevivido del boca en boca en algunos cantos. Los anónimos de los que hablaremos en un rato, ¿no? Pero que hay algunos, pero sí, se perdió en su mayoría. El mester de clerecía le encantaban los juglares, a los clérigos, y lo que hacían mucho de lo que se conservó de los juglares o de lo que sabemos es gracias al mester de clerecía, porque los clérigos, como estaba mal visto, los juglares, porque eran gente de Satanás, eran gente que se encargaba de lo profano, estaban en las tabernas, los vicios, gente de mal agüero, pues lo que hacían, decían, bueno, a mí me gusta mucho lo que están haciendo, sus poesías, la forma tan ingeniosa en que hacían las cosas. Entonces ellos se ponían atrás de las paredes de las plazas públicas, porque generalmente las plazas públicas daban a alguna iglesia o algún lugar que tuviera algo que ver con una capilla, algo que ver con el clero.
se ponían detrás de las paredes o detrás de las ventanas a escuchar a los juglares y transcribían todo lo que estaban haciendo los juglares y lo que estaban diciendo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros conocemos de los juglares es gracias al Mester de Clerecía, que se encargó de preservarlo a través de escribirlo. Pues un poco como los frailes en América, ¿no? Que toda la poesía, que la flor y el canto que tenemos mexica, se lo debemos a los frailes. Digo, debida proporción sanguinaria detrás y de por medio, pero se lo debemos a ellos que también con su escucha iban consignando. A los franciscanos. Exacto. A los franciscanos, que eran los que, dentro de todo lo terrible de la conquista, eran los que venían en son de paz y creían que había que rescatar el valor cultural que ya tenían aquí en Mesoamérica. Entonces se encargaron de preservarlo a través de sus escritos. Pero bueno, en el Mester de Clerecía, volviendo a la Edad Media, los frailes, cabroncillos, porque no decían que eran obra de los juglares, lo firmaban con su nombre. Entonces, muchas de las cosas, qué truanes. Muy morales no eran. Entonces, muchas de las cosas que ustedes puedan, de la información o de los textos que estén firmados por alguien, duden de que sean realmente de esa persona. Puede ser de algún juglar que pasó por el anonimato. Y eso todavía sigue ocurriendo. Pero bueno, otra cosa muy importante, María. Naturaleza humana. Habló de las razones, y en las razones también ponían dilemas, es decir, le planteaban preguntas filosóficas, porque deben saber que los juglares y los trovadores se hacían preguntas metafísicas, alquímicas, de magia, divinidad, de religión, teológicas. Bueno, eran los investigadores también. Muchos de ellos andaban los caminos en busca de respuestas, de que si la tierra era plana, de que si era cuadrada, de que si era redonda. No, pues para mí es cuadrada, porque yo no le veo que pierda la cara plana por más que la ando 510,000 metros. Entonces, bueno, ellos también investigaban que si la piedra filosofal, todos estos y conceptos, el cáliz de la vida. De hecho, no sé si han visto estas imágenes del Ouroboros, de esta serpiente que se come la cola, que si el Solaris, que si el ábside, que si se podía llegar al límite esférico de la Tierra. Símbolos alquímicos. Todo esto lo planteaban los juglares y los trovadores en estas razones, en estos dilemas, y lo hacían de una manera muy teatral. Recordemos que los trovadores y juglares son dramaturgos. ¿Por qué? Porque generaban, y fíjense bien esto, generaban un argumento y un contraargumento. Estas cuestiones se llamaban tensos, es decir, de tensión, porque iban a poner a la gente en tenso, en drama, conflicto. Y lo curioso es que no lo hacían uno solo, ya era un actor y una actriz, o un actor y un actor, porque, por ejemplo, Marcabru, que por cierto ya hablaremos en un ratito de esa figura tan singular, Marcabru tiene con Uc Calus, que es otro trovador, tiene un tenso donde los dos discuten sobre la naturaleza verdadera del amor, y entonces es estrofa contra estrofa, es decir, primero está la estrofa de Marcabru y luego le contesta Ucalo, y luego está Marcabru y luego Ucalo y luego está Marcabru y luego, es decir, eran diálogos, eran réplicas para ver quién tenía razón, y se decían unas cosas tremendas. Y tú, qué traicionero, recibiste al amor lisonjero y te atreviste a hacer con mi amor lo que yo quise hacer con la tuya. Se empezaban además a decir, tú qué vas a saber si no llegas día 30 a veranos, pero era una especie de refutaciones, pero para llegar más allá de lo personal, querían llegar a la naturaleza, si era posible amar, si el amor era veneno, si había cura, y no solo del amor, hablaban de la amistad, del amor, de la ciencia, de la tierra, política, política, de los nobles, reyes. Dilemas. Luego planteaban, como los Koans, planteaban acertijos y dilemas para los que nadie tenía respuestas, y al final del tenso ellos no resolvían la cuestión. Esto es bien importante. Lo volteaban a ver a los nobles, o sea, terminaban así, porque además ya lo habían ensayado, porque además cada uno componía su argumento, el otro el contraargumento. O sea, ahora sí que era un debate ensayado, alias teatro, y entonces después de haber planteado la cuestión, todos los nobles se quedaban, cuchicheaban, y luego alguien decía, pues yo estoy del lado de Marcabru, y el otro, no, yo digo que Calus tiene la razón, y entonces empezaban a ver literalmente se polarizaba la discusión, como en redes, como en Facebook, como en tiempos de hoy. ¿Será que seguimos en la Edad Media? Y María siempre lo dice. Siempre se lo digo a Javier. Javier, es que date cuenta que estamos en la Edad Media todavía. Vivimos arriba de las cloacas, vivimos arriba de por donde pasan nuestros desechos fecales. Vas en la calle, te estás comiendo un taco y al lado hay una alcantarilla que saca todos los humores. ¿En qué momento pensamos que pavimentar una calle era tener más civilidad y luego nos
tiramos durísimo y las nuevas casas de brujas en redes sociales y que no, que yo tengo la verdad y que todos tú la quieren tienes, tener razón. y eres un blasfemo. Ya no usamos esas palabras, ¿no? Pero ahora usamos un infame, truán, blasfemo, rata de alcantarilla. Ahora usamos otras y ustedes las tendrán en su cabeza, ¿no? Pero digo, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque ahora la historia, la noticia esta de Yucatán, de que están tirando la escultura de Poseidón. Ya la tiraron, quitaron a Poseidón del mar. Porque se estaba enojando Chuck. Chuck contra Yucatán, contra Poseidón. Y estaba trayendo huracanes, tormentas. Uno dice, no hemos salido de la Edad Media. O sea, porque tiraron estatua, porque crees que se va a ofender Chuck, porque pusimos a Poseidón. Sí, es totalmente la Edad Media. O bueno, al menos esa es la noticia de los que nos llega de los juglares, los nuevos periódicos facebookeros de la época, memes de ciencias sociales y etc. ¿No? Pero ¿cuál es la verdad? ¿No? Pero lo cierto es que lo están quitando y que yo siempre le digo a Javier, no hemos salido de ahí. Pero no justamente estos tensos, que bueno, volviendo al teatro, porque si no se nos va a hacer ET, hay mucho que hablar todavía. Es que siempre hay mucho que hablar. Estos tensos, además, estos debates que eran súper enriquecidos, tenían 3 maneras de hacerse y eran con lo que se llaman las coplas triadas o las coplas esparsas. ¿Qué es la copla esparsa? Es 4 o 5 líneas, es digamos una estrofa poética, estos versos, que cada uno hacía su copla separada y luego ya al juntar todas las coplas se hacían los cancioneros que decía María. Pero algo bien interesante de esto, y es a lo que quería llegar, es que había 3 maneras de hacerlo. La primera era literalmente lo que se llama leu. ¿Qué quiere decir leu? Ligero, o sea, coplas ligeras, donde la manera de hablar la podían entender cualquiera, no solo los nobles, la podían entender en la calle, en los caminos, en las tabernas. Era justamente este tipo de trovador leu. Y los trovadores leu, o sea, eran justamente el que pues solamente dominaba el lingo, la letanía popular vulgar. Después de la leu había la ric. Ay, qué ric, me encanta esta porque me da mucha risa porque siento que ay, qué rico. Pero justamente viene de enriquecida. Eran las coplas enriquecidas y las coplas tan ric, que se sentían tan ric, bueno, así se llama, yo no le puse nombre, eran más culteranas y no todo el mundo las dominaba y era para ciertos lores y señores que habían leído, y entonces estos tensos ya no lo podían escuchar más que gente que pudiera responder esos dilemas ya más elevados. Pero todavía había algo todavía ya inasequible, imposible, que eran los trovadores o las coplas close. Y close era de closed, cerradas. O sea, es herméticas. Me quitaste la palabra de la lengua. Justamente de close, de cerrado. Y estos trovadores, hasta había una mujer, no solo, ¿se acuerdan que la vez pasada, la clase pasada, hablamos de Beatriz de Día, que era una trovadora que andaba con Guillermo de Poitiers y con d'Orange, y que además ella tenía un montón de cantares eróticos y de deseo y de amor? Bueno, pues había otra trovadora todavía más culterana, todavía más que Sor Juana, y miren que estamos haciendo versos sin esfuerzo. Sor Juana no te metas. No era porque hacer versos sin esfuerzo, Sor Juana culterana. Pero bueno, había otra trovadora que ella escribía en trova close, que se llamaba Lombarda, y esta Lombarda escribía todavía más complejo que nadie, y además de lo que se ufanaban estos trovadores era, como muchos teatreros postdramáticos, de que nadie los entienda. O sea, mientras y de hecho es que es verdad, hay una copla rescatada de Lombarda que dice que de lo que se ufana es que sus sirvientes ni sus nobles, no esperamos ofender a nadie, pero la verdad no peca pero incomoda. Justamente, nosotros aquí solo andamos de juglares diciendo las cosas. Pero no, ella dice, se ufana de que no solo sus sirvientes, ni los nobles, ni siquiera ella misma, a lo mejor ni Dios entiende sus rimas. Pero era esta cosa. Cabrón. Ay, cabrón, sí, güey. Pero estas poesías. Valiente la mujer, porque con el contexto de la Inquisición, decir esas cosas era de una valentía sin igual. Sí, bueno, pues es que pero justamente lo escribía tan laberínticamente que ni siquiera la gente lo entendía. Entonces, pues, ¿quién le iba a andar colgando? Era como, híjole, no entiendo nada. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, el cielo encaminaba. De vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. ¿Qué dijo? Nadie lo sabe todavía. Bueno, estos son versos de Sor Juana, pero es un poco lo que está diciendo Javier. Tan hermético, tan cerrado, un poco ocultista en ese sentido de que hay muchos símbolos que solamente el que los escribió y unas pocas personas podrán entender realmente de qué estaba hablando. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta.
Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Entonces, bueno, estas 3 maneras, la Leu, que era para todo el mundo, o sea, ligera, ahora sí que la light, lo que viene siendo tu manzana leaf, date gusto light, perdón, aquí no nos paga nadie, pero... No, ya no hagamos comerciales de nada. Ahora sí que tu Coca-Cola cero, o sea, digo, si lo vamos a pensar en refrescos, había la trova cero, luego estaba como la trova que sí tenía azúcar, que era bien Rick, tu Coca-Cola fórmula original, y luego estaba como que la fórmula secreta que nadie entendía nada y que era como este refresco que, pues, escondido, que ahora sí que la edición limitada solo para unos cuantos, como la corcholata, que si te encontrabas te ganabas el premio mayor, que era entenderla y punto, porque se acabó. Entonces, pero qué importante es entender que aquí también hace algo que es bien curioso, que es demostrar tu inteligencia al ser incomprendido. O sea, porque por un lado María decía, los juglares querían que todo el mundo te entienda, pero también empieza esta cosa, como esta carrera intelectual de a ver quién escribe. Soy muy críptico, nadie me entiende, entonces soy muy inteligente. Entonces, qué profundo. Y los que no me entiendan son una sarta de analfabetas y letrados. Y luego los teatreros. Sí me entienda, entonces es inteligente. Seguimos pecando de eso. ¿Cuántas veces no va alguien a tu obra? Y entonces si te dicen, no, es que no la entendí, es que el público, no, es que no me entienden, yo soy un genio incomprendido. Y entonces yo escribo en close. No escribes en close. Digo, bueno, sí, pues digo, felicidades que escribas de una manera que nadie te entiende, pero yo quiero, y esto sí lo queremos dejar muy claro, bueno, nosotros no, al menos María y yo, sí queremos y creemos que el arte debe de ser Leu, o Rick, si acaso, o Leu con Rick. Leu con Rick. Leu con Rick. Con diferentes capas, pero sobre todo Leu. Tiene que llegar a la gente, porque si nadie te va a entender, ¿para qué lo haces? Es una cuestión de regodeo, insulso y banal. O a menos de que seas un trovador contemporáneo que tiene todos los recursos, que no necesita vivir de esto, entonces pues lo haces por puro gusto, ¿no? No lo haces por unas monedas, no lo haces porque quieres y ya. Para tu engrandecimiento intelectual, yo me entiendo solo, onanistamente, yo lo escribo y digo, ay, qué genio, qué versos tan grandilocuentes me escribí. Y hay algo que se nos estaba pasando por un momento, que es esta figura del bufón, que es maravillosa porque los bufones eran como juglares trovadores, era una mezcla como de los dos, porque se encontraban en la corte y eran estos personajazos que estaban siempre junto al rey, siempre estaban junto a los mandatarios o a las personas que tenían más poder y los estaban aconsejando. Y los bufones eran estas criaturas extrañas, estos artistas, estos actores que decían la verdad y le decían sus verdades al rey. Le decían, yo creo que la estás cagando por mandar matar a estas personas, porque luego el pueblo se te va a rebelar y no deberías de hacer esto, y ¿por qué te casaste con esta mujer? Sí. O sea, eran los únicos autorizados reales, o sea, de la realeza, un decreto real, eran los únicos autorizados para decirle al rey sus verdades. Claro, se las decían de manera muy inteligente, muy astuta, porque también tenían que guardar una línea muy delicada entre le digo la verdad, pero lo ofendo. Entonces no lo quiero ofender, pero de todos modos le tengo que decir la verdad. Y como estaban autorizados, nadie más le podía decir sus verdades al rey más que los bufones. Y siempre terminaban diciendo algo como, bueno, pero esto nada más yo soy un idiota, a mí no me haga caso. Lo ha dicho un bufón, ¿no? O sea, yo solo soy un bufón, que le van a hacer caso a un bufón. Pero muchas decisiones que reyes tomaron lo hicieron gracias a los bufones. Cosas que incluso cambiaron o transformaron fueron gracias a los consejos, porque eran como una especie de consejeros locos, porque eran considerados locos sabios. The Fool. Exacto, que lo hablamos la vez pasada un poquito. The Fool, la carta del tarot, la primer carta que está representando a un bufón, un arlequín, que está yendo por la vida como un loco, pero al mismo tiempo teniendo mucha sabiduría espiritual. Entonces, esta figura fue muy importante en las cortes y se tomaron muchas decisiones o no se tomaron muchas decisiones gracias a los bufones, y que el rey a veces los consideraba hasta como sus consejeros personales y sus consejeros espirituales. Bueno, es que eran la mano del rey.
Justamente, y además es que además podían ofender grácilmente, porque cualquier otro noble, pues como decía María, le cortan la cabeza, pero el bufón pues, es el idiota que diga lo que diga, que cante, y en medio de esas canciones metían cizaña, hacían ruido, le decían al rey lo que nadie más le iba a decir. Porque de broma en broma, la verdad se asoma. Que si tu hijo es un bastardo, que si la reina ya se está acostando con otro noble, que si es el lacayo. Es el lacayo, que si el hijo del rey tiene ojos de otra persona. Pero es muy importante porque recuerden, ¿se acuerdan que les dije al rato voy a hablar de Marcabrú? Bueno, Marcabrú es un juglar pobre y humilde, pero tan humilde que no tenía ni para remendarse los zapatos, ni la ropa, que como decía María hace rato era tan talentoso, que aprendió a versificar, que aprendió a leer y escribir, que aprendió a tocar la mandolina, que aprendió a tocar el laúd. Marcabrú aprendió, se sabía de memoria romances enteros, cancioneros tensos, a tal punto, era tal su talento, que lo empezaron a invitar a las fiestas, que lo empezaron a invitar a las tabernas, pero luego a la corte, luego que a Aquitania, luego que los duques, luego que los nobles, que los condes, y llegó a ser el bufón primero y principal de Alfonso VII, es decir, su consejero, como estaba diciendo Mario, o sea, digo, para atar cabos, se volvió un cuate que salió de las alcantarillas. Un genio debió haber sido ese hombre. Marcabrú, juglar del rey Alfonso VII, y él era el consejero primero, y eso te habla de que aunque la Edad Media sí estaban todos encerrados en sus estratos, había, gracias al talento, que eso es algo que los artistas, los influencers, los teatreros, bueno, es difícil, las estrellas, porque hay gente que dicen, ese es el sueño de los todavía de las actores y actrices, que me descubran y que yo pase de ser mesero en Los Ángeles como Brad Pitt en patines, que mesereaba en patines, a ser Brad Pitt, ¿no? A ser Aquiles en la película de Troya. Pero vean esa importancia, te vuelves una figura pública gracias a tus talentos, y es el sueño de todas y todos los que luego se van a la búsqueda de la fama, porque lo que quieren no solamente es el reconocimiento, es vencer a la pobreza gracias al talento. Justamente. Y ahora vamos a hablar de los cantos y las epopeyas. Ay, porque sí, ya es un gran tema. Es un gran tema y no podemos hablar de juglares y de bardos y de época medieval sin hablar de las épicas medievales y de toda su repercusión en las historias que nos contamos hoy en día. Porque además los juglares inventaron la figura heroica. Así como los héroes son invención de los juglares, aunque usted no lo crea. Bueno, héroes había también en la antigua Grecia, ¿no? Heracles. No, bueno, sí, claro, había Agamenón, Heracles, Héctor, pero esos héroes griegos no eran épicos. Y ahí les voy a hacer la diferencia. Esto para que se lo aprendan. Esos tenían el error trágico, la soberbia, el pecado de Ibris. Tenían defectos. Justamente. Eran humanos. Esos héroes, tú ibas a aprender de sus errores, de su falla trágica. Tú querías ver cómo Aquiles, cómo Héctor, cómo Agamenón, como Orestes, como Electra, como Crisótemis, como Ifigenia, cómo se equivocaban Medusa, Medea, cómo se equivocaban tan trágicamente Edipo, esos héroes que se nos presentan, y tú en el teatro presenciabas su caída, su peripecia, su peripipte, en cómo se desgraciaban y se caían para que tú aprendieras lo que no se debía de hacer. Pero los héroes como nosotros los conocemos, los héroes de cómic, Superman, Spider-Man, Batman, son este epítote o epítome de la virtud. Ellos representan el bien, ellos no tienen error trágico, no tienen soberbia, no tienen arrogancia, al contrario, son perfectos. Claro, ellos representan, como decía yo hace rato, todas las virtudes de vasallaje al rey, de vasallaje a la nación. Todos los cómics se lo debemos, todo este heroísmo, la épica del ser bondadoso, noble, leal, servicial. Justamente, que además pelea por la dama, pero también pelea por el reino y ante todo por el rey o por la gloria de sus majestades. Ese ser perfecto, esos héroes como tú lo concibes, del héroe bueno de capa y espada, que luego ya después se van a consignar en el barroco, justamente, ya llegaremos allá. Pero esos héroes de capa y espada nacen precisamente, el héroe que tú consideras como las virtudes heroicas nace en la Edad Media y gracias a las epopeyas. Y estas epopeyas, estas épicas, son los cantares folclóricos anónimos que podían ser desde 2000 hasta 24,000 versos que se aprendían
de memoria. O sea, ahora que cuando un actor o actriz me diga, es que me cuesta aprenderme mi texto, me cuesta aprenderme mi monólogo, yo le voy a decir, ¿te cae? ¿Y te quieres llamar juglar? No, hombre, o sea, imagínense los juglares que se sabían, ya no digas 24,000 versos, 2,000 versos de una épica, y además lo narraban en 1, 2, 3, 4 días, y justamente lo dejaban en el último verso con asonancias, porque los versos se dividen en que acabaran en cierta asonancia, y cuando acababan en esa rima sonante, ahí la dejaban, y entonces a la siguiente vez retomaban ese verso y te volvían a poner, como hizo María al principio, en contexto, y en la jornada pasada nos quedamos y seguían 2, 3 días, se hacía de noche, se hacía de día. Imagínense, jornadas como teatrales, como los habíamos hablado, como el teatrón, como las orgías de Baco. La cosa no había cambiado, había sexo, había alcohol, y habrá grandes gestas heroicas, y una de esas gestas heroicas famosísimas, que no podemos hablar de esto sin hablar de ella, es, así es, el cantar del mío Cid, de Rodrigo, del Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar, que además Rodrigo Díaz de Vivar es el héroe nacional español a la fecha. ¿Y por qué es el héroe nacional español? Porque él es el héroe en el que en realidad todas las guerras de reconquista de la península ibérica contra los moros, porque recordemos que hasta el siglo VIII los moros dominaron toda España, y luego hay durante 3 centurias, los moros hasta el siglo II están reconquistando España, y estas guerras de reconquista contra los moros, contra el califato, contra el rey Yusuf, con todas estas guerras, las quieren consignar en un solo héroe, que él acumule todas las batallas, todas las campañas, y se vuelva un símbolo nacional. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, construyen anónimamente, bueno, de anónimo nada, seguramente un juglar y otro se le sumó y otro, y todos las cantan y le van añadiendo, justamente le van agregando estrofas, le van agregando versos, y además empiezan a meter gigantes, y empiezan a matar, que Rodrigo Díaz del Vivar se enfrentó con un monstruo de 8 brazos, y de ahí luego vendrá el Quijote, y de ahí de estas lanzas caballerescas, de estos lances caballerescos, porque justamente Cervantes lo que va a retomar precisamente son estas historias de caballería, de contra los molinos gigantes, todo eso, que el Sancho Panza, los escuderos, y es bien padre, porque si tú lees El Cantar del mío Cid, que es precioso y se lo recomiendo mucho, es una épica muy disfrutable, está primero el destierro del Cid, es decir, en vez de empezar, claro, toda obra de teatro empieza con ¿qué? Con una fractura, con una herida, pero el rey al que él le debe vasallaje lo destierra, y lo destierra por unas intrigas de García Ordóñez, que claro, obviamente es un noble muy cercano al rey, pero al que el Cid y aquí también el Cid tuvo un poquito de soberbia, le mesó la barba, imagínense, o sea, para la Edad Media, eso de mesarle la barba, de que le agarró la barba y le empezó a mesar la barba, era una afrenta, pero como si le dijeras pero peor 10 veces. Sí, porque la barba siempre ha sido un símbolo de sabiduría, de estatus. De poder, de nobleza, de abolengo. Mira la barba, cuánta edad tengo, cuánto aprendí. Y bueno, le mesó la barba, le metió los dedos entre la barba, y bueno, García Ordóñez se ofende, va y habla con el rey, hace intrigas y que me lo destierran. Y él, que era el vasallo más noble, el que más amaba al rey, lo amaba por encima de su vida, que me lo destierran. Y él deja a sus hijas en un convento, ¿no? A doña Sol y a doña Elvira, y los deja encargados de doña Jimena, porque sus hijas eran su tesoro más preciado, porque siempre recordemos que en la épica la nobleza de tus hijas, que nadie las mancille, que no les manchen su honra, era muy importante. Y entonces en estos cantares, en estas gestas, hay que meter todos los temas: el honor al rey, el vasallaje al rey, el honor, la caballería, los lances contra los moros, pero también la honra de tus hijas. Entonces, bueno, él deja a sus hijas en un convento, porque no las va a dejar en otro lugar, las deja al servicio y al cuidado de Dios, y él se va a reconquistar el amor del rey, esto es bien importante, luchando ¿contra quién? Contra los moros. Y entonces vence en una serie de batallas heroicas y épicas, hasta que literal vence al rey Yusufa en Valencia, reconquista Valencia para España, y le manda una serie de riquezas al rey, así de, ahora sí que si me perdonas, yo aquí te mando todos estos tesoros. Y el rey dice, no lo sé, mándame más tesoros, ¿no? Y entonces él sigue conquistando y conquistando. ¡Qué desgraciado ese rey! Oye, pues es que, no, lo que pasa es que también te están costando un poco de historia, porque Rodrigo Díaz del Vivar sí existió, y
y además sirvió a un rey antes de Alfonso. Entonces también había que cuestionar qué tanto era su vasallaje, si estaba sirviendo al rey anterior o si estaba sirviendo a Alfonso. Entonces ahí te están contando un poco de la vida real, lo que decíamos hace rato, entre la fantasía, entre broma y broma, mito y mito, la verdad se asoma, ¿no? Entonces sí se cuestionaba su lealtad y él tenía que demostrarla un poco, como en conquistas, demostrando su valor y dejando la lanza en batalla. Pero bueno, finalmente él empieza a hacer tantas conquistas de los moros y reconquistando Valencia, que además se la deja en heredad a sus hijas Valencia. Así de, se las dejo a mis hijas porque yo la reconquisté para el rey, pero bueno, también es su ciudad a partir de ahora. Pero los infantes de Carrión, que pues recordemos que todo esto eran intrigas y poder como Juego de Tronos, dicen, uy, este Cid se está haciendo de muchas riquezas. Queremos casar a nuestros hijos con las hijas del Cid para emparentar a través de sangre. Sí. Y entonces, pues el Cid que dice, bueno, pues los infantes de Carrión están muy cerca del rey, me parece muy correcto. Le dice al rey, oiga, que si ya me perdonan, le mando más riquezas y mire, como gesto de buena voluntad, ¿qué tal si casa usted a mis hijas que se habían quedado en el convento, las casa usted con los infantes de Carrión que le son leales a usted, y así vamos uniendo reinos y hagamos? Entonces el rey dice, bueno, vénganse a Toledo, ahora sí que vénganse al Toledo, no al bar Toledo, vénganse al reino de Toledo, y en presencia de la corte y de García Ordóñez, que te odia, pero ahí va a estar y se la traga, porque yo ya te perdoné porque me has mandado muchas riquezas y estás reconquistando España para mí, vamos a casar a tus hijas con los infantes de Carrión. Ese es el segundo cantar del mío Cid, esto que les acabo de platicar. Y el tercero es tremendo, porque los infantes de Carrión, hazme tú el favor, le hacen una deshonra tremenda, las maltratan, las golpean, las insultan, desgraciados, les hacen una afrenta, las afrentan tremendamente, pero el mío Cid no lo sabe, porque además el mío Cid les había dado una dote de 3,000 marcos, o sea, imagínense, 3,000 monedas de oro les había dado una fortuna, y además les había regalado 2 espadas, la colada y la tizona, que son famosísimas. Y entonces ellos, recibiendo su dote y recibiendo las espadas, las afrentan, desgraciados. Entonces, bueno, finalmente el Cid se entera de esto y decide pedirle a sus caballeros, a la gente que, pues ahora sí que a sus leales vasallos de él, suyos de él, les pide que venguen la honra de sus hijas y él también. Entonces, bueno, derrotan a los infantes, los humillan a los infantes del Carrión, le piden al rey que ahora sí que las divorcie, bueno, que las separe y que las case con los hijos de Navarra y Aragón. Entonces, bueno, y unificación de España, y entonces ya todo lo que luego va a dar pie al Renacimiento, ¿no? A la España donde se unifica finalmente el reino de España. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. Pero ¿de qué te está hablando? De una unificación nacional, como cuando hablábamos de Osiris, de que cuando estos cuentos épicos también son épicas nacionales, que lo que te narran es cómo recuperamos España de los moros, pero tanta era la fama épica, y quiero usar esa palabra, es decir, engrandiosa o engrandecida de Rodrigo el Cid Campeador, que después en las guerras, cuando de verdad estaban combatiendo los españoles contra los moros, estos cantares servían para que se decía que en las legiones hoy cabalgaba el Cid, aunque el Cid llevaba años de muertos, siglos de muertos, durante que seguían recuperando. Eran estrategias de guerra. De repente decían que le habían puesto la armadura verdadera del Cid a otro y que el Cid cabalga de nuevo. Y bueno, los árabes se aterraban porque además a veces ponían 2 cuerpos, una armadura encima de otra con una lanza, y decían que era un gigante que medía 8 metros, que podía derrotar un ejército de 500 hombres él solo. Es decir, y la verdad, como dice María, estrategias de guerra, la gente se aterraba de que ahí venía el Cid cabalga de nuevo, y entonces ya ni entraban en batalla, salían huyendo despavoridos. O sea, imagínense el poder que tenía la épica, la epopeya. Léanse el Cantar del mío Cid, es glorioso. También si quieren... Y si no, ya se saben la historia. No, pero yo siempre digo, vayan a la fuente. El resumen del juglar Villanova. Oh, y también está el Cantar de Roldán, que es francés, ese no se los voy a platicar porque hay que dejarles un poco a que ustedes investiguen, pero también están los cantares alemanes o germánicos, como los Nibelungos, que bueno, estos cantares de esa epopeya nibelunga, que habla de Sigfrido, que se quería casar con Crimilda, y que entonces hubo una serie de errores porque él que le pidió a su amigo Gunther que le ayudara con Grimilda, pero él se quería casar con... Es decir, en realidad el Cantar de los Nibelungos habla del gran tesoro del Rin a través de las bodas, pero lo que es padrísimo de estos cantares es que Sigfrido tenía que demostrar que era un héroe tremendo.
porque pues justamente no te podías casar con una doncella si no probabas tu valía en la batalla. Y entonces él le ayuda a un amigo suyo que se quiere casar con la reina Brunilda, que ahora sí que es la mera la reina, pero la reina dice, yo no me voy a casar con cualquier guerrero, y como Sigfrido no está enamorado de Brunilda sino de Crimilda, él dice, yo te ayudo, güey, yo hago esa batalla, me pongo una máscara o peleo y que no sepan quién es el guerrero, el caballero detrás, y luego te la doy, ahora sí que te la gano a la dama y te la paso. Pero cuando esta Brunilda está en la cama y se encuentra con el guerrero, dice, este no es el que venció en los lances, y se ofende de una manera tremenda y manda al Gunther bien lejos, y entonces el Sigfrido que había ganado a la dama para su caballero tiene que recuperar el honor, y después se van y esconde el tesoro del Rin y sale huyendo porque Brunilda ya quiere su cabeza, y luego Brunilda se casa porque ya no tiene al compañero, ya no tiene ya está sola, se tiene que ir con Atila el Uno, y bueno, viene toda una saga con Atila el Uno, y luego de esta epopeya, de esta saga de los Nibelungos, Wagner va a hacer una ópera brutal, y luego Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, la va a retomar y va a crear la saga del Tesoro del Rin, que eran los anillos de los Nibelungos, que era el tesoro escondido, y va a crear la saga y la epopeya más grande, una de las más grandes fantástica que de tiene la humanidad, que además es una continuación de estos cantares épicos, que además habla justamente de lo que querían hablar los juglares, de que alguien que sale incluso la persona más pequeña que sale de una comarca, de una provincia, puede convertirse a través de su valor, de su valentía y de enfrentar servicio, y de enfrentar a los peligros, y de que lo carguen las águilas, y de que enfrentar monstruos y gigantes, puede llegar a convertirse en realeza, puede ir a Valinor, puede convertirse en elfo, y puede llegar a las costas imperecederas. Es decir, se puede convertir en noble, ser eterno, a eternum, en los mares a eternum. Entonces, realmente, ¿de qué se trata El Señor de los Anillos? Sí es una saga de poder, sí tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es una continuación tanto de la saga de los Nibelungos como de otro cantar, y ese otro cantar se llama el cantar de Beowulf. Y el cantar de Beowulf es británico, porque hasta ahorita no hemos hablado de los británicos, se los narro bien rápido, es bien poderoso. El cantar de Beowulf habla de un caballero, obviamente de nombre Beowulf, que era un héroe así tremendo, que había vencido un sinnúmero de combatientes en batalla, pero él quería servir ¿a quién? Al rey. Y hay un rey que se llama Hrothgar, y Hrothgar lleva 12 años, tiene un mead hall, es decir, tiene el lugar donde él festeja, toma cerveza, ahora sí que muy a lo vikingo, muy a lo godo, toma en esta sala vikinga, él toma cerveza y come carne con sus caballeros, pero hay un monstruo, y ese monstruo se llama Grendel, y Grendel lleva aterrorizando 12 años este salón donde ellos comen, donde ellos festejan, donde ellos beben, y el rey Hrothgar tiene miedo porque todas las noches desaparecen caballeros de su corte y mueren. Y entonces ahí empieza la saga, in media res, hacia la mitad, y le pide al caballero, a Beowulf, que por favor derrote a Grendel. Y él dice, claro, pero sin espada, sin nada, con mis propias manos, y nadie ha podido ni con ninguna espada. Y él se duerme en este salón después de emborracharse, después de comer, bueno, obviamente él no toma, y cuando Grendel entra a este salón en la noche, primero se traga y se devora, porque es un monstruo como de 2-3 metros, se devora a uno de los hombres de los que había traído Beowulf, y cuando se va a comer al segundo, lo tiene agarrado del cuello, y él lo toma de las costillas y lo empieza a apretar, se están agarrando uno al otro, es Beowulf, y finalmente Beowulf libera uno de sus brazos y le arranca con sus propias fuerzas el brazo a Grendel con el que le estaba agarrando el cuello, y ya con eso se empieza a desangrar del brazo, se va huyendo y se mete dentro de una laguna donde vivía Grendel sin brazo. Y esto es una de las partes más hermosas porque nos Es muy hermoso. No, es muy hermoso porque Grendel antes de morir le pide ayuda a su mamita, el monstruo. Y es que todos tienen un corazoncito y los monstruos realmente son seres lastimados. Sí. Bueno, es la analogía. Justamente. Y la mamá de Grendel dice, me voy a vengar. Y la mamá de Grendel se va a una cueva y lo reta a Beowulf. Y Beowulf va y se encuentra una espada de varios... O sea, porque la mamá era peor de monstruosa que su hijo. Y ya había muchos hombres devorados y espadas caídas y escudos caídos. Y entonces Beowulf llega y ahí sí tiene que usar una espada porque la mamá de Grendel... O sea, siempre dicen que aguas con una leona enojada de que te metiste con su cachorrito. Entonces, no, imagínense, la mamá de Grendel está que escupe fuego, que se lo traga. Es medio monstruo ahí de una combinación de
monstruosidades y además enfurecida por su hijo que ya falleció, ¿no? Entonces finalmente aquí sí Beowulf tiene que agarrar una espada y se la clava y mata a la mamá de Grendel. Entonces bueno, Hrothgar, finalmente rey Hrothgar, godo, le da un montón de riquezas, le dice gracias por proteger al rey, por dar tu vida, por ponerte al servicio, y finalmente muere Hrothgar y quien queda de rey es Beowulf. Pero Beowulf reina muchos años hasta que viene otra vez el mal, pero ahora sí ya no es un monstruo mitad hombre como Grendel, como la madre, ya es un dragón. Y finalmente, que es esta última saga, combate Beowulf contra el dragón y aunque vence al dragón, lo hiere, el dragón también lo hiere a él. Y mueren los dos, porque todas las épicas terminan con la muerte trágica del héroe, que nos enseña nuevamente de manera didáctica una lección. Pero la lección aquí, como en todas las épicas, es dar la vida por la gloria del reino. Y finalmente se acaba esta saga de Beowulf, que Tolkien tradujo, fue el primer traductor del Old English, porque estaba en un Old English incomprensible. Él hace una de las primeras traducciones contemporáneas donde nos podemos acercar a Beowulf y también influencia tremendamente El Señor de los Anillos. Entonces, bueno, todo esto para decirles que toda la épica fantástica que a ustedes les fascina, que a ustedes les atrae, les atrapa, viene y abreva de Beowulf, del cantar del mío Cid, del cantar de Rolando, de todos estos cantares que nos dejan una tradición oral y escrita fascinante, llena de tesoros, de dragones, de gigantes, de fantasía, de romances, de hadas, de duendes, de brujas, de elfos, de dragones, de hechizos, de leviatanes, de toda clase de seres míticos y mitológicos que tanto nos gustan y tanto nos fascinan en nuestra psique porque nos dan un poco de fantasía para poder combatir el tedio de la realidad. Y creo que ese ha sido el gran éxito de estas historias, de estas sagas épicas que tanto nos gustan, que siguen muy vigentes hoy en día. ¿A quién no le gusta una historia de fantasía? ¿A quién no le gusta una historia donde haya dragones, donde haya hadas, donde haya seres mágicos y brujas, ¿no? Y la hechicería y el ocultismo, el mago Merlín, todas estas historias? Es que se nos escapan tantas cosas, se nos escapan tantos datos. Tampoco hablamos de las cruzadas. Es que en el medievo pasaron tantas cosas tan importantes que siguen. Bueno, la Guerra Santa de alguna manera al vencer a los moros, o sea, sí es parte de la ideología, pero igual no profundizamos en ello. Y es que hay tanto que decir, hay tanto que aprender, y esto siempre me parece muy fascinante, sobre todo estas historias. Y llegando un poco hacia lo que es la magia, la hechicería, pues, y con la Santa Inquisición, pues mucho de esto se tuvo que perder, quemar y demás, tanto escritos como seres humanos, porque pues la Inquisición estaba muy fuerte en esta época. Y así llegamos ya vamos a llegar al Renacimiento. Pero si a usted le gusta la trova, si a usted le gustan los trovadores y los juglares, recuerde que todavía existen, todavía se los puede encontrar por ahí en los caminos, y no solo los actores. Ahí está que si tu Silvio Rodríguez, que todavía vive y canta y es un extraordinario trovador, que si tu Alejandro Filio, que si tu Fernando Delgadillo. Y además esas dos figuras son bien chistosas, porque uno es académico, súper culterano, que es Alejandro Filio, que estudió en la Superior de Música, y el otro es Fernando Delgadillo, que nació de los peñas, de los bares de canciones, del sapo cancionero. Y es bien curioso porque por muchos años tuvieron un feudo de que uno era juglar de los caminos y el otro era trovador culterano, y no se presentaban, y ahora ya finalmente se van a presentar juntos en una gira después de muchísimos años. Y quiere decir que seguimos en estas distinciones de juglares y trovadores. Y además, bueno, yo nada más recomendación, hay un disco de Fernando Delgadillo que se llama Crónicas de Bruno del Breñal, que hace un tenso entre él, que es Barcabrú, juglar del rey, y Brunildo Breño, este trovador que, al revés de los juglares que ascendieron a trovador, este trovador escapó de su castillo para irse a jugar entre la gente común y vulgar y poderse emborrachar y poderle hacer al juglar. Sí, bueno, yo se los recomiendo enormemente, es muy divertido, van a aprender el triple y el doble, que aquí también lo van a poder acompañar y viajar al medievo con ese disco Crónicas de Bruno del Breñal. Y bueno, así llegamos al final de este episodio, llegando también al final de la Edad Media. Por eso lo estaba relacionando con la Inquisición, con la caída de Constantinopla y con la invención de la imprenta, porque entonces empezaron a imprimir libros y la educación, así como el conocimiento, fueron ya expandidos para toda la gente, y es así como conocemos todas estas historias. Y bueno, se pondrá más bueno los siguientes episodios, porque vamos a hablar de Máscara,
vamos a hablar ya del Renacimiento, vamos a hablar de un montón de cosas que nos atañen en este fascinante mundo del arte, del teatro. Y esto fue Cuestión Teatral.